Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para aprender un poco de tu palabra. Señor, te pido por favor que nos guíes y que podamos platicar de esto de una manera que sea edificante para las personas que están escuchando y también para nosotros. Y te pido por favor que Señor que nos bendigas y gracias por la oportunidad de estar ahora así reunidos en persona por primera vez en mucho tiempo, Señor. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos, ¿qué es? Capítulo 7, ¿no? Sí, capítulo 7. Vale. ¿Listo? Ahorita. Todo se lo quitamos, ¿no? Sí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a este podcast llamado El Camino. Hoy estamos haciendo un nuevo experimento, estamos grabando también en video. Esperemos compartirlo también en nuestra plataforma de YouTube. Y bueno, pues vamos a seguir con la secuencia que hemos hecho de leer el Evangelio de Juan. Ahorita estamos ya en el capítulo 7 y bueno, ahorita literalmente Luis está a mi lado. Sí. Y pues, no sé, ¿qué quieres comentar, Luis? Pues por primera vez en mucho tiempo tenemos la oportunidad de estar reunidos otra vez. Nosotros pertenecemos al mismo grupo cristiano en México, pero habíamos estado separados, no solo geográficamente, sino también por la cuestión del COVID. Pero pues ya tomando las medidas correctas, pudimos tener la bendición de estar reunidos otra vez y estamos intentando este experimento de grabarlo y esperemos que sea para bendición de las personas que nos escuchan y ahora que nos ven. Sí, todavía no estamos acostumbrados a la cámara, pero vamos aquí a saludarlos de vez en cuando. Y bueno, pues hoy nos toca leer el capítulo 7, Luis. Sí. Ya vamos esta serie más bien, este libro que llevamos leyendo capítulo a capítulo, pues ahora nos toca leer el libro 7. Sí. Y bueno, pues como siempre, empezamos a leer lo que es el capítulo y comentamos lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de este tiempo con respecto a esta lectura. Entonces no sé si quieres empezar, Luis. Sí, claro que sí. Entonces vamos a empezar en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el versículo 1, y este pasaje se titula Incredulidad de los hermanos de Jesús. Y dice así: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Perfecto. Pues, ¿qué nos puedes comentar de este pequeño fragmento de este capítulo? Bueno, pues lo primero que me salta obviamente es esta parte donde dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué se entiende por mundo, Jesús? Pues lo que yo he entendido con respecto aquí, lo que hemos leído y lo que leemos es de que prácticamente el mundo está bajo una entidad espiritual, que en este caso es una entidad espiritual maligna, que es Satanás. Y el hecho de que aquí dice que el mundo lo aborrece a él, más a mí me aborrece, cuando está diciendo esto Jesús, pues prácticamente es todo lo que es los principios del mundo, es toda la maldad que hay en el mundo y que va en contra de lo que es Dios, ¿no? O sea, toda esta parte de ambiente, bueno, en este caso Satanás tiene un ambiente, pues, ¿cómo se podría decir? Bajo sus mandatos, bajo su autoridad, mejor dicho, sí, tiene razón. Y eso es algo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Es correcto. Actualmente. Es correcto. Y entonces, en este punto, pues, a eso se refiere, ¿no? Que todo lo que viene del mundo, todo lo que, los principios que el mundo, que en este caso sería como la filosofía del ser humano, o sea, que no es espiritual, que no está sustentada con la palabra de Dios,
pues básicamente es contra Cristo, ¿no? Sí. Entonces podríamos poner aquí un buen de ejemplos, no Sí. sé si... De hecho hay un quieras versículo opinar. que dice, es muy fuerte ese versículo y a lo mejor ayuda porque dice, el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él, ¿no? Porque todas las cosas que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, Sí, exacto. los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no vienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Entonces mucha gente ahí podría decir, espérate, o sea, Dios quiere que odiemos al mundo, o sea, ¿cómo? O sea, si pasa un venado, tengo que odiarlo, o ¿cómo, no? Entonces, el mundo es el sistema de las filosofías humanas que rechazan a Dios, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, hay un mandamiento, bueno, hay una parte en la Biblia donde le preguntan a Jesucristo cuál es el principal mandamiento, ¿no? Y él menciona que es adorar a Dios con todo amar a Dios con todo tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón. Y hay otros pasajes donde precisamente habla sobre esta situación sobre las riquezas, en donde muchas veces lo que podemos llegar a hacer es que hacemos a las riquezas o al dinero o a cualquier otra cosa, hacemos nuestro Dios, ¿no? Entonces, por eso esto también sería como otro ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, que si nosotros vamos a buscar solamente el éxito material, el éxito de la vida, como la fama, y no sé, lo que para ti represente o para lo que nos están escuchando represente lo que es el éxito, Sí. pues puede ir en contra de Dios, ¿no? O sea, Ok. o va en contra de Dios. Y entonces en este caso tenemos que Jesús predicaba en contra de esas cosas, ¿no? Predicaba en contra de una filosofía que rechace a Dios, predicaba en contra del mundo, de las mentiras, de la corrupción, y el mundo lo detesta por eso, ¿no? El mundo rechaza a Cristo porque Cristo condena las acciones del mundo. Sí, y justo en el versículo 7, al final del versículo dice que porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Entonces está diciendo que las cosas malas que está haciendo toda la humanidad y todas las personas. También me llama mucho la atención el título de este capítulo, porque dice incredulidad de los hermanos de Jesús. Okay. Entonces esto para mí se me hace importante, porque yo cuando empezaba a leer la Biblia decía, ¿a qué se refiere con sus hermanos, ¿no? Okay. Y bueno, es una parte importante a considerar, porque Jesús tuvo medios hermanos, Okay. porque bueno, él es hijo de Dios, Uh-huh. pero José y María tuvieron otros hijos. Okay. Entonces, no sé, muchas veces se queda con esta idea de que María se puede haber quedado solamente virgen, ¿no? Pero Ya. aquí es un argumento donde... Queda claro que Jesús tenía hermanos. Y de hecho podemos hablar un poquito de estos, porque es muy interesante que aquí los hermanos de Jesús no creen que Jesús es el Cristo. Pero hay un libro de la Biblia, uh-huh, que está escrito por uno de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Es correcto. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Me la mientas a mí, ¿cierto? No, pues yo tengo entendido que es el libro de Judas. Sí. A ver si son dos. Y el otro de Santiago. Sí, el de Santiago y de Judas. Ahí está, ya son dos. Y justamente son hermanos de Jesucristo, ¿no? Sí. Que después ellos pues también fueron grandes disipadores o predicadores de la palabra, ¿no? Y de sí, lo que Jesucristo estaba enseñando. Sí. Entonces, pues sí, aquí se ve claramente que pues muchos de ellos no creían en este momento, pero curiosamente después de que murió Cristo ya creían, ¿no? Y yo me imagino que se debe a la resurrección. Todos ellos vieron a Cristo resucitado y creyeron en su mensaje. Sí, y algunos pasajes también cuando muere Jesucristo, ahí específicamente dice que después de que resucitó creyeron, ¿no? Porque dijeron, no, pues sí se cumplió lo que él decía, todo lo que estaba diciendo, ¿no? Perfecto. Pero bueno, pues vamos a seguir, Luis, sí, porque si no aquí nos podemos quedar. Bueno, vamos a leer la parte que viene titulada Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado?
Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que él envió, entonces, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo ves esta parte, Luis? Es un mensaje fuerte. Lo primero que me saltó cuando lo íbamos leyendo fue la parte donde dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. O que ese debate sigue llevándose a cabo hasta el día de hoy, ¿no? Ya llevan 2000 años con el debate. Hay unas personas que dicen que Jesús es bueno y creen en su mensaje, y hay otros que lo rechazan. Es correcto esto. A mí me llamó mucho la atención, ahorita para profundizar después en esto que estás haciendo mención, Sí. Que en un principio él dijo que no iba a salir, pero sale en secreto, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención que tiene este comportamiento, y hace una mención en donde pues sus hermanos le decían, pues ve, ¿no? O sea, ve y muéstrate y demuéstrales a todos casi, ¿no? Uh-huh. Bueno, es lo que yo entiendo que sucedió. Sí, como darnos una prueba, ¿no? Así como retándolo. Como retándolo tal vez, o también como ve y presume, o ve y muéstrate, o ve y a ver si es cierto, ¿no? Así como retador. Pero él va y muchas veces hace este tipo de comportamiento donde le dice a los que hacen milagros, a las personas que les hacía milagros, les decía, no se lo digas a nadie y ve y adora a Dios al templo, o ve con los sacerdotes o las personas que estaban a cargo. Sí. Él no buscaba, y ahí lo menciona en el versículo 16, ¿no? Que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y él lo que busca es, dice, en el 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y en el 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces Jesucristo no estaba buscando necesariamente decir o demostrarle o quererle mostrar a la gente como, hey, yo soy el Cristo, aquí véanme, ¿no? O sea, véanme, yo soy el Cristo, créanme, ¿no? Sino él simplemente anunciaba, hacía los milagros y para darle la gloria a Dios. Y para darle la gloria a Dios y mostrando, y él poniéndose en una posición de, pues yo hago esto porque fui enviado para esto. Exactamente, no para decirlos. Y suena contradictorio porque pues Jesús a lo mejor Dios. muchas personas dirían, no, pues como a lo mejor como los hermanos de Jesús, ¿no? Sí. Pues si es Dios, que nos lo demuestre, ¿no? Okay, o sea, sí. como si es Dios, que nos lo demuestre. Sí. Y Jesucristo aquí es lo que hace, ¿no? Que dices, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, sí, ¿no? Sí, cierto. Eso es como el punto. Y ahorita que tocaste esos versículos, también me doy cuenta que nosotros debemos aprender directamente de Cristo esta actitud que él tenía, porque el cristiano no debe buscar su propia gloria, sino que debe buscar siempre darle la gloria a Dios. Entonces, a pesar de que, bueno, sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero Jesús estaba poniendo el ejemplo de cómo vamos a ser nosotros como cristianos. Y a pesar de que él podía hacer milagros y él podía ser el centro de atención, su finalidad siempre era traer a las personas a un conocimiento pleno de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, aunque tengamos talentos, esos talentos no deben de usarse para glorificarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Sí, y ahorita que estás comentando esto, yo me pongo a pensar como en los versículos pasados, en los capítulos pasados que leímos, de cómo la actitud de Jesús también es un poco diferente, ¿no?
¿Recuerdas que vimos cómo fue al templo y hizo, pues prácticamente hizo un acontecimiento que todos lo notaran, ¿no? Ajá. Así como fue a tirar las cosas y a decirles cosas duras a los que estaban ahí, ¿no? Sí. Pero en este caso su actitud fue diferente, o sea, fue como más reservada en el sentido de que no fue y fue solamente a provocar, ¿no? A provocar la ira de la gente. Sí, porque No sé si hay que también saber en qué momento debemos actuar, de qué forma, ¿no? Hay un versículo que dice que seamos, me parece que dice humildes como una paloma, pero astutos como la serpiente. Exacto. Entonces Cristo sabía qué momento era el momento correcto para como no es la palabra, no es regañar, pero para corregir las actitudes que estaban teniendo las otras personas, incluso si requería volcar las mesas en el templo y demás. Y también sabe en qué momento debe ser más callado o reservado, ¿no? Sí, y justo es lo que le responde a sus hermanos, ¿no? Que él dice que no era su tiempo, porque él sabía que él lo iban a matar. Y le enfatiza diciéndoles y cuestionándoles a los judíos, diciéndoles, ¿por qué me quieres matar por haber hecho yo un milagro en sábado, ¿no? Sí. O sea, sí buscaba, o sea, no era como buscar la pura provocación para decir, sí, vengan y mátenme, ¿no? Sí, exacto, tenía un propósito. Sino tenía un propósito y una enseñanza. Sí. Y una enseñanza pues sí, una enseñanza aquí en este caso para los judíos sobre el día de reposo, ¿no? De que constantemente lo querían acusar y querían que lo apresaran y querían hacer cosas en contra de él porque había hecho milagros en el día de reposo. Sí. Vamos a seguir, Jesús, Claro que sí. para darle progreso a nuestro podcast. Y entonces el siguiente apartado que empieza en el versículo 25 se titula ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Bastante interesante lo que mencionan aquí los judíos, o los que lo estaban escuchando, Sí. porque, bueno, Jesucristo, por lo que he leído, él no iba como necesariamente convenciendo, queriendo convencer a la gente de, vean, yo soy el Cristo, ¿no? O sea, que lo demostraba simplemente con sus acciones, ¿no? Sí. Es más, a Pedro, ¿no? Pedro fue el que les preguntaba a sus discípulos, ¿no? De quién soy yo, ¿no? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿no? Sí. Entonces, Y curiosamente, perdón que te interrumpa, pero en ese mismo pasaje que estás mencionando, Cristo le dice que Dios se lo reveló. Exactamente. Le dice, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es ¿no? correcto, sí. Y entonces, yo no sé exactamente cómo funcione, no vamos a entrar en teología ahorita, pero es por obra del Espíritu Santo que nosotros venimos a Cristo. Y entonces nuestra chamba tampoco como cristianos es ponernos a debatir y ahí agarrarnos de los pelos, ¿no? Como convencer, porque el que hace porque en primera, aunque nosotros no creyéramos pensando en una situación hipotética o yo como en otro tiempo, pues Cristo sigue siendo Cristo. Sí. Y no porque alguien no decida creer en Cristo significa que no lo es, Sí. ¿no? Entonces, creo que más bien lo maravilloso de esto o de seguir a Cristo en una vida creyendo en Él y creyendo en sus principios es el hecho de que Él hace las cosas, ¿no? El que Él revela, Él muestra los misterios. Y para los que nos han escuchado en estos episodios de esta lectura de Juan, pues Dios es el que va a revelar los misterios de la Biblia, ¿no? Sí es importante estudiarla, sí es importante leerla y consultarlo con otras personas que han estudiado antes, pero Dios es el que reparte la fe, el que El nos pan, da como veíamos en el capítulo pasado. pasado. El capítulo anterior, y Él es el que nos da
pues esta fe de que Cristo pues es Él y todas las cosas que están mencionadas en este libro pues son obras de Él, ¿no? Exacto. Exactamente, Jesús. ¿Tú quieres comentar algo más de No. de este apartado? No, vamos a continuar. Creo que sí. Bueno, vamos a leer. Entonces, ok. Los fariseos, dice aquí este apartado, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Yo los entiendo ahorita, o sea, si tú escucharas esta situación en esa época, pues también posiblemente dirías, pues, ¿qué está tratando de decir, no? Sí. Pero cobra todo el sentido al momento de que resucita y que va al cielo. Sí. O sea, bueno, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí. De que primero muere, ¿no? Entonces hay muchos que en ese momento pues quedaron vivos, ¿no? O sea, todos sus discípulos pues estuvieron vivos cuando él fue crucificado, y posteriormente volvieron a verlo, y después va al cielo, ¿no? Sí. Entonces, o tú qué has No, sí, aprendido de estoy de parte? acuerdo. Estoy como un poco dividido en esto porque... Aquí tenemos para consultar. Sí. Ahora sí tenemos. No, pero cuando lo leí, lo primero que me vino a la mente también fue como, no, pues sí los entiendo, o sea, si yo hubiera estado en su época, obviamente también hubiera dicho como, ¿cómo? Pero, ¿qué factor tenemos en común los fariseos y nosotros? Y aunque eran fariseos, es el hecho de que erráis ignorando las escrituras. Okay. Y entonces, o sea, no lo estoy como... No estoy diciendo así como, estos fariseos, porque nosotros hacemos lo mismo cuando no conocemos a Cristo. Okay. También hay otro versículo, creo que está en los profetas o en un salmo, no recuerdo bien, pero que dice algo así como que la falta de conocimiento mata a mi pueblo, dice Dios de su pueblo. No recuerdo el versículo exacto, y está hablando de un conocimiento de las escrituras, obviamente. Y luego está el otro versículo que Jesús es el que dice: erráis ignorando las escrituras, porque las escrituras hablan de Cristo y hablan de quién es Él. Sí, como lo que estábamos viendo el capítulo pasado, ¿no? Uno de los capítulos pasados, sí, de las diferentes profecías que hacían en el Antiguo Testamento. Y hay muchísimas en todo el Viejo Testamento. El Viejo Testamento es un libro que habla de Cristo. Entonces, el hecho de que tanto nosotros como personas del siglo XXI no reconozcamos quién es Cristo, o los mismos fariseos, es porque no estudiaban las escrituras con el corazón atento. A lo mejor sabían decir hasta cada tilde, ¿no? Así, esta es la letra que está justo en medio de la Biblia, y sabían así, tenían mucho conocimiento académico de la Biblia, pero no necesariamente tenían una fe sincera para creer en lo que estaba diciendo la palabra de Dios, y se habían caído más en sus rituales religiosos y en, pues quizás un hambre de poder, podrías decirlo así. Jesús les dice que les gusta predicar orar en las calles y en las plazas, en las plazas para todo lo vieran, y tocar con trompeta. Entonces quizás el error aquí es que en lugar de poner atención al mensaje vivo que Dios estaba dando a través de Jesucristo, los fariseos estaban más enfocados en sus propios motivos, y entonces no reconocían a Cristo, a pesar de tenerlo ahí. Y es fuerte lo que está haciendo, porque pues puede suceder, ¿no? Con nosotros en la actualidad, esta situación de buscar nuestra propia gloria, ¿no? Como lo que menciona acá Jesucristo en estos versículos pasados, ¿no? Sí. Que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿no? Sí. Entonces, también eso es importante, porque pues a lo mejor puede ser una defensa de decir, pues yo lo que leo aquí está, ¿no? Y por eso hicimos esto de la Biblia es lo que dice, no es como
no es como decir yo digo que esto dice, Ándale, ¿no? sí. sino es importante, por eso los exhortamos a todos los que nos escuchan y nos ven, que se abran la oportunidad de poder abrir las escrituras y de comprobar de todo eso, esas ideas que pueden tener sobre Dios, ¿no? Muchas veces se quedan como ideas muy ambiguas, ¿no? Sí, como el tradiciones. diablo tiene su tridente y, Exacto. y está muy feliz en el infierno, eso no está en la Biblia. O muchas otras cosas que también no vienen en la Biblia y que se quedan como un ¿cómo se dice? Como Un concepto, un una idea, concepto, ¿no? una idea de, como lo que luego, no sé si te he preguntado, bueno, a mí no me lo preguntaron, pero me contaron una vez de una persona que le dijeron que si no tomaba Coca-Cola, que porque ya era cristiana, y yo dije, pues no tiene Es que ver, en ¿no? Juan 3:27 dice que el que toma Coca-Cola... No, ¿cómo que? No, es cierto, no. No. Obviamente No, no. pues justamente eso es lo que queremos evitar, ¿no? Sí, no, Que obviamente. no se quede esta idea y pues que en verdad escudriñemos las escrituras, que lo leamos con profundidad y pues sí. Sí, exactamente. ¿Seguimos, Luis? ¿O Sí. quieres comentar algo más? No, de y creo que esta parte que viene, aunque es corta, va a estar muy buena. Nada más de leer el subtítulo ya me emocioné. Entonces, sí, en el vas. versículo 37 dice, ríos de agua viva. Entonces dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, y aquí yo creo que es importante mencionar, o bueno, esto ya me está surgiendo como la inquietud y la duda, porque esto sucede al momento de que Jesús es resucitado, Él envía al Consolador, bueno, así lo menciona también Sí. él mismo, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y en ese momento los discípulos directos de Jesús pues no habían recibido el Espíritu Santo. Sí. Entonces ahorita le vamos a preguntar a nuestro pastor para que nos diga Ajá. si todavía en ese momento no habían recibido los discípulos el Espíritu, y por lo tanto también existía todavía esa incredulidad por parte de ellos, pues a tal grado que todos lo abandonaron, ¿no? Sí. O sea, a tal grado de que todos se fueron Cuando cuando crucificaron crucificaron a a Jesucristo, Sí. ¿no? Sí, exacto. Pues sí, no sé, le preguntamos una vez. Sí, a ver. Carlos nos El Espíritu Santo mora en el creyente a partir de que llegó a la tierra. Jesús se fue Ok. y mandó un consolador. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente, no así en el Antiguo Testamento, antes de la resurrección de Cristo, Ok. sino que entraba y salía, pero no moraba en el creyente. Ok, perfecto. Entonces, el parteaguas para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros es la resurrección. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, por si no nos escucharon en Porque el está audio, grabado. porque está ahorita también y no está direccionado el micrófono. Ah, ok. Pues justamente nos está diciendo nuestro pastor que es a partir de la resurrección en el que el Espíritu Santo ya mora en el creyente. Sí. ¿Es correcto? Sí. En realidad es cuando en Hechos 2 Ok. el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes en lenguas de fuego. Ok. A partir de ese tiempo el Espíritu Santo mora en el creyente. Perfecto. Pues aquí les vamos a dar un adelanto de lo que vamos a leer cuando veamos Hechos. Precisamente vamos a abordar más detalle esta situación del Espíritu cuando ya empieza a morar Sí. en los discípulos directos de Jesús, Sí. y bueno, pues por consecuencia también en todos los que decidieron creer en Jesucristo, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé, ¿quieres Sí, comentar algo más sí, de sí, esto? sí, no, definitivamente que, o sea, hice mucho énfasis cuando lo estaba leyendo en lo de cómo dice la Escritura, Ok. porque otra vez, o sea, Jesús, los mensajes que daba incluso de sí mismo, decía, como dice la Escritura, Pablo hace lo mismo, Ujú. que sabemos que Jesús es el Cristo, que murió por nuestros pecados, como está escrito, ¿no? Entonces, Cristo vino a
cumplir la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver a la persona de Jesucristo en el Viejo Testamento. Y entonces aquí lo que Jesús está diciendo es que el que cree en mí, como ya estaba dicho en la escritura, hasta casi como que me suena como diciéndoles, ¿qué pasó? Ustedes deberían de saber esto, ¿no? Okay. Porque la escritura dice que el que viene a mí, pero bueno, eso es un paréntesis, pero lo importante aquí es que si todos tenemos una sed de Dios, aunque no lo sepas, y la estás buscando satisfacer en cosas del mundo. Okay. Y ya definimos anteriormente lo que era el mundo. Comenta Dinero, fama, placeres carnales, en fin, muchas otras cosas. Muchos la intentan satisfacer con el alcohol, con las drogas. Okay. Pero todos tenemos una sed de estar satisfechos. Y eso es una sed que realmente lo único que puede satisfacer es Dios. Y aquí Jesús está diciendo que el que tiene sed, si viene a Él, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no solo te vas a satisfacer, sino te vas a volver una fuente de agua. Así de mucho vas a estar satisfecho. Perfecto. Y a ver, dime Luis, ahorita pusiste unos ejemplos, pero por ejemplo, nada más para enfatizar en esta idea con nuestros escuchas, el trabajo puede también ser como esta parte del mundo. Sí, yo pienso que el trabajo es algo que en sí no tiene nada de malo, al contrario, tú puedes usar tu trabajo para la gloria de Dios. Okay. Pero también el trabajo se puede volver un ídolo, como tú mencionaste, algo que sustituye ineficazmente a Dios. Tú puedes, en vez de usar tu trabajo para la gloria de Dios, empiezas a usar tu trabajo para encontrar la felicidad en Él. Y no la vas a encontrar. Entonces, con esto que dices, también podría ser cualquier cosa que podríamos nosotros considerar como buena, ¿no? O sea, cualquier cosa que buscamos satisfacer con alguna cosa nueva, la familia, sí, los amigos, y que queremos buscar la satisfacción en estas cosas, ¿no? Fíjate, creo que lo podemos resumir de manera muy sencilla en la forma que Pablo lo hizo. Dice que el Creador, Dios, hizo todas las cosas creadas y que los humanos lo que hicimos fue darle la gloria a las cosas creadas en vez de al Creador. Entonces una manera muy fácil de identificar si estás haciendo algo tu ídolo es, estás dándole la gloria a lo creado o al Creador, y puede ser lo que sea. Puede ser tu trabajo, es una cosa creada por Dios. Si le estás dando la gloria a tu trabajo, ya estás fallando. Puede ser incluso tu familia. O sea, si le estás dando la gloria a la familia, al concepto hasta de la familia, ¿no? Sí, eso es algo que es una institución que Dios estableció. Desde Génesis vemos el matrimonio. Pero si tu matrimonio se vuelve la fuente de tu felicidad, en lugar de que sea el creador del matrimonio, ya está cerrando. Es correcto. Y es muy fuerte lo que está diciendo aquí Jesucristo, que dice que correrán ríos de agua viva, ¿no? Porque pues está diciendo que es muy fuerte, o sea, que es inagotable, que es constante, que sí, no es algo que se te termine. Si, por ejemplo, el empleo, si te corren un día, pues ya se acabó, ¿no? Sí. O la familia, digo, pensando como a lo mejor que tienes papás, hijos, y de pronto pues tienen que separarse porque ya crecieron y todo eso pues cambia, al final se transforma eso. Y ya no te da a lo mejor esa misma satisfacción, ¿no? Pero en Cristo es una corriente constante, un inagotable raudal. Sí, concuerdo contigo, pues está muy padre, la verdad es que sí me gusta estos pequeños versículos, y voy a seguir con lo siguiente, como consecuencia de todo lo que Jesucristo estaba mencionando, a partir del versículo 40, que dice división entre la gente. Sí. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ajá. Yo estoy casi seguro que tú vas a poder responder esta duda de Jesús. ¿Cómo es que Jesús podía ser de Galilea y cumplir la profecía
de que el Cristo viniera de Belén. Ok, creo que específicamente en este evangelio, y para los que nos escuchan, seguramente también se tienen con la misma duda, porque esto lo narran en otros evangelios, y en donde viene precisamente el acontecimiento del nacimiento de Jesús. José pertenecía al linaje de David, o sea, tenía como esa descendencia, y fueron, al parecer fueron a Belén, aparte para poder, mira, aquí está en el versículo 4 de Lucas, capítulo 2, versículo 4, decía, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y bueno, y ahí dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque había lugar para ellos en el mesón. Y aquí es este evangelio, específicamente Juan, pues no nos menciona muchos detalles, pero en otros evangelios sí nos están dando esta información de dónde nació Jesucristo, ¿no? Sí. Aunque era de Galilea, él nació originalmente en Belén. Ok, correcto. Entonces, y eso resuelve el misterio. Eso resuelve el misterio, pero pues la gente no estaba en ese tiempo informada. Sí, no, bueno, sí. Aparte que no, Sí. y es importante lo que te digo porque Lucas pues fue un investigador, Sí. diligente, ahora sí que que se puso con un método y se fue a investigar y tenía la profesión de médico, ¿no? Sí. Más para dejarles ahí ese dato curioso. A nuestros escuchas. Vale. Sí. Entonces, ¿algo más que quieras decir? No. Creo que eso era lo que había que aclarar en esta parte. Y ya el siguiente pasaje se titula Nunca ha hablado hombre así, en el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Mira, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es curioso que, o sea, aquí dos como momentos curiosos, interesantes de estos versículos, porque Nicodemo les pregunta, ¿no? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, había como mucha desinformación por parte de los fariseos, al parecer, ¿no? Sí. Porque no necesariamente algunos lo escuchaban directamente, pero aquí Nicodemo les dice como diciéndoles, primero escúchalo y después juzga, ¿no? Ajá. Pero ellos dijeron, pues no te creemos porque de Galilea no va a venir ningún profeta, ¿no? Sí. Eso es como el argumento que ellos... Y es lo que comentaba un poco hace rato, que los fariseos y los escribas sí tenían un conocimiento extenso del Viejo Testamento, que eran los libros que ellos tenían en aquel entonces, pero era un conocimiento muy meramente intelectual. ¿Sí me explico? Sus corazones no estaban abiertos a recibir el mensaje de Dios. Entonces están encontrando cualquier pretexto, por así decirlo, para rechazar lo que Jesús está diciendo. Como él sabían que era de Galilea, entonces dicen, no, ya ves, no puede ser porque las escrituras dicen que no va a venir de Galilea, ¿no? Entonces, cuando Jesús estaba haciendo milagros, ¿no? Bueno, entonces creo que ahí hay una situación que hay que... A ver, pues dila una vez, aquí están nuestros escuchas. No, pues que de nueva cuenta, ¿cómo lo puedo explicar? Como cristianos tenemos que tener una fe viva y es importante estudiar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se tiene que discernir con el Espíritu. Y creo que tú me podrás dar un poco de, a lo mejor, de apoyo en esto que estoy intentando decir, porque he conocido gente
que intenta leer la Biblia de manera intelectual, por así decirlo, como, yo sé que la Biblia es un libro muy interesante históricamente, Okay, entonces la voy a leer. Y entonces sí te saben decir así como, sí, la historia de Abraham, la historia de José, conocen la historia bíblica, o porque la han leído quizás, pero no la leyeron pidiendo que Cristo entrara en sus corazones y para que el Espíritu fuera quien interpreta la palabra de Dios. Es curioso lo que mencionas porque, pues si hay personas que dicen ateas, que conocen la palabra de Dios. ¿Recuerdas al que tenía el comentario que hicimos en una publicación en Facebook que sí. hasta te pusiste a platicar con él? Sí. Él conocía, ¿no? Exacto. Y él estaba como en contra, ¿no? En contra. Yo desconozco qué es lo que haya sucedido en su vida para no creer. Pero lo que sí puedo decir es que pues es por fe, ¿no? Es por fe meramente. No significa que no ocupemos nuestro intelecto, porque Dios mismo ocupa nuestro intelecto para aprenderla y profundizar más. Exacto. Pero nuestro intelecto no es suficiente, al no contrario, va a alcanzar, no va a alcanzar a lo mejor ni siquiera a comprender una mínima parte de esto. Y suena como un poco confrontante para todos aquellos que puedan considerarse muy intelectuales, porque pues te pueden decir, no, pues que acaso no soy capaz yo para poder entender la Biblia. Y la respuesta, con toda amabilidad, pero la respuesta es no. Ninguno de nosotros. ¿No? Pero ¿por qué? Sí. Dales el contexto. Sí. O porque puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero la Biblia no se puede leer simplemente con inteligencia. La misma Biblia dice que se tiene que leer con la interpretación del Espíritu. Entonces, yo no dudo ni tantito de la capacidad intelectual de algunos de nuestros escuchas, pero aunque sean Albert Einstein, si ellos quieren conocer la verdad de la palabra de Dios, tienen que pedirle a Dios que Él se las revele. No hay otra. La Biblia se tiene que leer con el Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo. Fíjate que ahorita que estábamos comentando esto, me hizo recordar lo que hizo David al momento de haber hecho una tontería, o sea, de haber cometido una falta muy, muy grave. Como esta parte de lo que quiere Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Que tú seas el más inteligente, o hacer como un sacrificio, o hacer, a lo mejor mucha gente por eso rechaza la Biblia, ¿no? Pensando que tienes que hacer una serie de ritos y rituales. Y me acuerdo de este pasaje en Salmos 51, que dice, voy a leer algunos pasajes, por ejemplo el versículo 10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por ejemplo, ese es uno. Y más adelante le dice, a ver, que aquí está, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto pues prácticamente es como lo que sucede, y me llegó a mí también a pasar de pensar que yo, por haber leído muchos libros y conocer de la psicología y cosas así, pues yo podía entender, ¿no? la Biblia nada más por eso, ¿no? Sí. Pero Dios no quiere mi inteligencia en el sentido de que yo me sienta el que sabe todo o que lo puede saber todo, sino lo que le atrae, lo que le gusta y lo que quiere Dios es que vayamos con Él arrepentidos, buscándolo a Él y reconociendo nuestras faltas, ¿no? Y la principal falta es que lo volteamos a ver. No lo volteamos a ver, ¿no? O sea, que lo despreciamos, que hasta no le creemos, que no creemos en ni siquiera en Dios, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, Luis, esto fue el pasaje de Juan que estuvimos leyendo. Sí. Y ya vamos a terminar entonces con
con este pasaje y no sé si te gustaría cerrar con una oración. Sí, claro que sí. Hay una pregunta. Sí, a ver. ¿Por qué los fariseos dicen que de Galilea nunca ha salido profeta? Eso no lo saben. A ver, Carlos, compártelo. Es una buena pregunta. Por ignorancia lo dicen. Ok. Jonás, el profeta Jonás, era de Galilea. Ok. Está muy bueno. Pues vamos a mencionarlo otra vez. Aquí nuestro pastor nos hizo una pregunta muy interesante que nos demuestra nuestra ignorancia. Sí. Bueno, rápido antes de que la respondas, nada, porque eso es un paréntesis. Ajá. Y eso, lo que estábamos comentando anteriormente, aplica también para nosotros. Sí, Lo claro. Ahorita es una evidencia. Es una evidencia que incluso personas que ya han leído la Biblia un par de veces, todavía hay mucho por entender, hay mucho que no entendemos y será Dios en su tiempo que nos irá revelando lo que Él quiera, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sí, nuestro pastor nos acaba de contar que... Nos acaba de hacer una pregunta que nos ha puesto en evidencia nuestra ignorancia sobre el por qué los fariseos preguntaron más bien mencionaban que de Galilea no se No había salido un profeta. dice es lo que le están diciendo a Nicodemo. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y lo que nuestro pastor nos acaba de decir es que Jonás salió de Galilea, que era profeta de Galilea. Entonces también los fariseos estaban equivocados. O sea, le están diciendo a Nicodemo: ve a leer las escrituras para ver que eso no ha pasado. Y si Nicodemo hubiera ido a leer las escrituras, se hubiera dado cuenta que sí había pasado, razón, que sí había profeta de Galilea. Sí hubiera mostrado más la ignorancia de los fariseos. Pues muy enriquecedora esta plática, como siempre, Luis. Sí, bueno. Queremos despedir a nuestro público pues con una oración para que pues que se animen, se entusiasmen. La intención de este podcast es que ustedes por su propia cuenta abran su corazón a escuchar estas palabras, a escuchar a leer la Biblia. Perdón, yo estoy viendo acá y ahí nos tienen que ver. Y que pues reciban los regalos que Cristo tiene para sus vidas, Entonces, ¿quieres cerrar, Luis? Sí. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí platicando, aprendiendo, escudriñando tu palabra, Señor. Y te pido por favor que crees en nosotros un corazón humilde, que entendamos que si somos inteligentes es porque tú nos hiciste así, si no lo somos es porque tú nos hiciste así. Seamos lo que seamos, Señor, tú nos lo diste, pero que tú no buscas esas cualidades, Señor, que lo que tú buscas es simplemente un corazón humilde, dispuesto a aprender, y que tú por medio de tu Espíritu vas a ser quien nos revele y nos instruya en el camino que tú quieres que sigamos, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y te doy gracias por todo lo que nos das. Amén. Amén. Y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Bye. ¿Listo? Listo, Carlos. Eso es lo que hacemos.